Finaliza el espacio publicitario. Siembra TV, más cerca de ti. Siembra Televisión, compañía anónima, no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidas en el siguiente espacio, los cuales son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio. Programa de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo B, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de madres, padres o responsables. El siguiente programa es presentado a nombre de En Grupo Pimaca, cada cliente es especial. Por eso queremos que te sientas bienvenido. Un buen café, una sonrisa y la mejor disposición de ayudarte en todo lo que necesites, acompañándote en cada paso, con asesoría personalizada y la mejor atención. Y porque los pequeños detalles importan, siempre te llevas algo más que tu compra. Una experiencia que te hará volver. Siga con Salud y Municipio. Siembra TV, más cerca de ti. Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos. Bienvenidos a su programa Salud y Municipio. Hoy es miércoles 14 de enero del año 2026. Como siempre, como es habitual, como debe ser, como es justo y necesario, lo primero es lo primero. Y lo primero es darle gracias a Dios, nuestro gran arquitecto del universo, por darnos salud y por darnos un día más de vida. Y a ustedes, gracias, mil gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Este programa Salud y Municipio llega a ustedes gracias a la señal de Siembra TV, su canal, el canal preferido de todas las televisoras regionales. Gracias a su presidente, el doctor Pedro Luque, en la dirección general, el licenciado Ángel Requena, en el control máster, Ángel Ochoa, y en la producción y conducción, quien tiene un inmenso placer de traer para ustedes, Douglas González, certificado de locución 47140 de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a la unidad oftalmológica Doña Ana. La unidad oftalmológica Doña Ana está ubicada en la calle Sucre, cruce con Bolívar y Rocio, con un extraordinario equipo de médicos oftalmólogos coordinado y dirigido por nuestro colega, amigo y hermano, el doctor José Samir Iscanda, con una atención esmerada de nuestras bellas damas. Unidad oftalmológica Doña Ana, para ver bien y verse bien. Gracias a la unidad odontológica del doctor Máximo Llori. La unidad odontológica del doctor Máximo Llori está ubicada en la calle Rocio, cruce con Salia, con un extraordinario equipo de odontólogos, coordinado y dirigido por el doctor Máximo Llori para odontología adulto y odontología general, y por la doctora Carly de Llori para la odontología infantil. Unidad odontológica del doctor Máximo Llori
para una salud bucal sana y la sonrisa que usted se merece. Bueno, hoy es 14 de enero, Día de la Virgen de la Pastora, una virgen que indudablemente es la que agrupa, es la que lleva mayor concentración de venezolanos y extranjeros en el país. Y está considerado que después de la Virgen de Guadalupe de México, es la que concentra mayor cantidad de feligreses en toda América. Bueno, un orgullo. Bueno, a los que le llaman pastor o a la pastora, felicidades en su romántico, en su día. Y bueno, y le pedimos a la Virgen de la Pastora en nuestro primer programa que nos llenen de salud y de paz a nuestro país y al mundo entero. Y hoy, en nuestro primer programa, le decíamos a todos nuestros televidentes, esos fieles televidentes, que miércoles tras miércoles nos siguen, nos sintonizan, están en contacto con nosotros. Le deseamos que este año 2026 esté colmado para todos ustedes, para su familia, de salud, porque lo principal es la salud. Con la salud logramos todo, pero también de dicha, de amor, de paz, de felicidad, de prosperidad, de éxito, de sabiduría y sobre todo el reencuentro de todos los venezolanos. Ese es el deseo de todo el equipo técnico de salud y municipio, del equipo de producción, de nuestra gerencia y todo este gran equipo que nos acompaña. Hoy, 14 de enero, nuestro primer programa del año 2026, un programa que estamos seguros que va a ser el agrado de todo y cada uno de ustedes. Primero, por nuestro invitado especial, nuevamente nuestro invitado de lujo, un colega, un doctor que le tenemos el profundo cariño, respeto, admiración, un hombre que ha dictado cátedra en nuestro municipio, en el estado Guárico y en Venezuela. Podemos decir que junto al doctor Rafael Hernández Rojas, que en paz descanse, él, el doctor Juan Bautista Escobar, son los padres de la medicina interna en el estado Guárico y especialmente en nuestro municipio. El doctor Juan Bautista Escobar, Ángel, aquí tenemos a nuestro invitado especial, el doctor Juan Bautista Escobar. Aquí lo tenemos, doctor, bienvenido, gracias nuevamente. Médico que pasó por, en medicina interna, pero jefe de departamento, jefe de servicio, jubilado, que todavía sigue dando cátedra, dando ejemplo de lo que es honestidad, trabajo, amor al paciente. Va al hospital todos los días, sigue dando docencia a los estudiantes de pregrado, a los futuros médicos, pero también le da docencia a los colegas que están haciendo el programa posgrado de medicina interna, la asesoría, da charlas, asiste a los congresos, está actualizado y para nosotros un ejemplo viviente, orgullo del gremio médico guariqueño y orgullo de los pacientes, porque gracias a Dios los tenemos en nuestro municipio y en el estado Guárico. Así que de verdad, hoy es un programa de lujo para comenzar con buen pie, por la puerta grande, salud municipio, y con un tema importantísimo que es, la importancia del control de las enfermedades crónicas. Y por eso, su saludo inicial, doctor Juan Bautista Escobar. Bueno, buenas noches, Douglas. Infinitamente agradecido por invitarme una vez más a compartir contigo y con tu excelente audiencia este tema, ¿no? Sí. Cuando tú me planteaste de que era bueno que habláramos de cómo influían esas transgresiones que cometimos en diciembre en la salud de las personas, qué más que escoger ese tema para discutirlo un poquito más en profundidad. Así es. Cómo las transgresiones dietéticas influyen en el control de estas enfermedades. Indudablemente, cuando hicimos el comentario, yo llamé al doctor Juan Bautista y le dije, doctor, como siempre, espero hacer el primer programa de este año, lo invito para que sea usted, para abrir con buen pie Salud y Municipio este año. Y él me dijo, ¿qué tema, Dule? ¿Qué vamos a hablar? Yo le dije, doctor, después de estos desbarajustes que hacemos todo, porque sin excepción, ningún venezolano sobre todo escapa del mes de diciembre. En el mes de diciembre nos comemos las hallacas. En el mes de diciembre nos comemos el bollo. En vez de diciembre nos comemos el pan de jamón. Nos comemos mucho el pernil, las ensaladas de gallina,
el ponche crema, entonces el panetón, el carato, ¿sí? El cabello de ángel, el dulce lechosa, y en ocasiones en un solo plato nos lo ponen la hallaca, la ensalada de gallina, el pan de jamón, el pernil y después el postre que es el cabello de ángel o el dulce lechosa. Y después lo acompañamos con gaseosa y en ocasiones con el licor. Eso lo hacemos muy frecuentemente, no es capaz, bueno, hasta lo que se cuidan. Pero en el mes de enero llega el remordimiento. Aumentaron de peso, las calorías, el diabético se descompensó, el hipertenso se descompensa y bueno, tenemos que acudir. ¿A quién tenemos que acudir? A nuestro internista, a nuestro cardiólogo, que son los médicos que de una otra forma, y bueno, y a los que se encargan también de la dieta, los licenciados en la dieta, pero son los que nos van a dar orientación para que nuevamente retomemos a la realidad, montemos pie en tierra, y por eso el doctor me dijo, extraordinario, vamos a hacer ese programa, y es la importancia del control de las enfermedades crónicas. Y bueno, es un temazo para comenzar este año. Doctor, cuando hablamos, vamos primero a definir cuáles son las enfermedades, qué son las enfermedades crónicas. Las enfermedades, este tema es tan importante, Douglas, porque es sumamente frecuente la presencia de estas enfermedades. Se estima que un 15 a 20% de la población general padece alguna enfermedad crónica. Y en casi todos los hogares prácticamente, generalmente hay uno o dos familiares portadores de alguna enfermedad crónica. Por eso es la importancia del tema, ¿no? Y se entiende por enfermedad crónica todas estas que son de largo tiempo de evolución. Vamos a decir que no se curan, se controlan. Perfecto. Allí entran, llevamos una lista importante de estas enfermedades que la vamos a tener para toda la vida. Y al ser una enfermedad para toda la vida prácticamente, lo primero que tenemos que lograr es que el paciente acepte su enfermedad, que la conozca y se someta a un sistema de tratamiento y control. O sea, toda enfermedad que no se cura, sino que se controla, se puede considerar enfermedad crónica. Hay muchísimas. Ahí tiene el asma bronquial, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la insuficiencia cardíaca, el Alzheimer, los epilépticos, una gran cantidad de enfermedades crónicas. Sí, el Alzheimer, ¿verdad? La artritis. La artritis reumatoidea, el lupus. Y lo importante, como usted me dijo cuando hicimos el comentario, doctor, y vamos a hacer este tema, es que es una enfermedad que prácticamente hasta al grupo de la familia, estos necesitan una dieta muy diferente al resto de la familia. Desde el punto de vista económico pega. Y lo otro es que afecta también a gente en la edad productiva, que en su mejor momento su calidad de vida también está deteriorada. Entonces crea un problema en la familia, en el núcleo familiar y en la sociedad, porque cuesta mucho y en estos momentos mantenerse los medicamentos es un golpe, porque fíjense, el diabético debe de comer diferente al resto de la familia. Entonces, si ese día hacen, por decirle, la pasta, los espaguetis, entonces el resto de la familia come, pero el diabético no debería comer eso en ese momento. El pan, entonces aquí desayunamos, el venezolano, la mayoría de los hogares desayunan y hasta se cenan con arepa. Entonces, el diabético, el hipertenso, es decir, la mayoría que tiene esta enfermedad crónica, y entonces hay que se ajuste. Y no es por la situación país, la situación económica. Todavía tenemos una pensión, sobre todo los de la tercera edad, tenemos una pensión de apenas que no alcanza ni a $1. Entonces, la situación nos pone difícil, entonces hay que hacer ajuste, tanto económico y la formación. El que tiene el poder económico no tiene la cultura de la alimentación. Y todo eso juega un papel importante en la situación económica de la familia y en la sociedad. Edad productiva, incapacitado. Sí, el problema fundamental es que esta es una enfermedad para toda la vida. Entonces, como tú dices, ya eso crea un problema familiar. La familia y el mismo paciente tienen que aceptar esa condición y someterse a un sistema de tratamiento y de control para el resto de su vida.
Y es un tratamiento farmacológico donde lleva una cantidad de medicamentos, ¿ok? Y además un tratamiento higiénico-dietético, que es sumamente importante. No es el hecho solamente de tomar el tratamiento farmacológico, hay que someterse también a las medidas higiénico-dietéticas. Por ejemplo, el paciente diabético, el paciente diabético es indispensable que debe someterse a una dieta. Así el es. paciente diabético, aunque reciba su insulina o su tratamiento hipoglicemiante, si no cumple con las medidas dietéticas, es muy difícil que se controle. Ahí vamos. Y el objeto fundamental de estas enfermedades es lograr un buen control, tanto con el tratamiento farmacológico como con las medidas higiénico-dietéticas. Que en el caso del diabético, además de la dieta, que debe cumplir bastante estricta, hacer ejercicio regularmente, ya vamos al aire, dormir bien, bajar la sobrecarga de estrés. Eso es sumamente importante para lograr un buen control. El paciente diabético que no acepta su enfermedad es uno de los problemas serios que tenemos muchas veces. Cuando se hace recientemente el diagnóstico de un diabético, lo primero que encontramos es que se niega a aceptar la enfermedad, se niega a aceptar que es diabético, se niega a someterse al tratamiento e inclusive a la dieta. Es un paciente muy difícil de controlar. Y estos pacientes con enfermedades crónicas, si no se logran controlar, la expectativa de vida va a disminuir muchísimo. Así es. Tenemos una llamada. Muy buenas noches. Tenemos la primera llamada del año. Muy buenas noches. Estamos en el programa Salud y Municipio con el doctor Juan Bautista Escobar. ¿Quién nos llama, por favor? Una persona que necesita Perdón, se oye entrecortado, por favor. ¿Aló? Adelante. Soy hermano Augusto Álvarez, de Carlos Arturo Álvarez. Carlos Arturo Álvarez. Ah, Carlos Arturo, ¿cómo estás tú? Yo soy hermano de él, de la persona ¿me oye? Se oye entrecortado, amigo. Estamos en vivo y directo en el programa Salud y Municipio conversando con el doctor Juan Bautista Escobar. Adelante. Mira, hermano, yo necesito sacar el certificado médico allá con usted. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Estamos en el programa en vivo y directo. Dentro de un rato, al terminar el programa, hacemos contacto. Se lo agradecemos. Bueno, una llamada de alguien que necesita sacar el certificado de salud, pero estamos ahorita en el programa de Salud y Municipio en vivo y directo. Luego hacemos contacto con él. Le agradecemos la llamada. Bueno, doctor, tenemos entonces lo que usted está diciendo. No solamente basta de la dieta, el tratamiento farmacológico y el ejercicio para controlar la hipertensión, por la diabetes mellitus, por eso. Y así sucesivamente otras patologías. Es que si el paciente se somete a su tratamiento farmacológico, los medicamentos que debe recibir en forma permanente, en forma indefinida, y cumple las medidas higiénico-dietéticas que se le sugieren, la expectativa de vida es prácticamente igual a de cualquier persona sana. Lo importante es que el paciente se logre ese adecuado control. Eso es lo difícil. El paciente que no le da importancia al tratamiento, a la dieta, no le da importancia a la enfermedad, a la larga tienen complicaciones mucho más frecuentes que los pacientes que se controlan bien y se mueren antes de tiempo inclusive, ¿no? Así es. Sí. Bueno, abierto ya la participación. Aquí tenemos un extraordinario mensaje de un gran colega amigo que también le tenemos. Prepárate, Gerardo, prepárate también para el programa. Saludos, mi hermano querido, sintonía en la Piconera. Saludos al doctor Juan Bautista Escobar, es el doctor Gerardo Picón. Saludos a nuestro colega, nuestro amigo, nuestro hermano, el doctor Gerardo Picón, que le manda saludos al doctor Juan Bautista Escobar en sintonía en la Piconera. Saludos a la doctora Anuncia Romero y bendición a todos los piconeros, a los Picón Romero, a los muchachos que nos alegra cada día más, esos muchachos echando para adelante, profesionales, estudiando, que nos llenan de orgullo deportistas. Gracias, Gerardo, por tu mensaje. Prepara que vamos a preparar un nuevo programa contigo. Saludo al doctor Gerardo Picón. Por aquí
Buenas noches, doctor Douglas. Saludo al doctor Juan Bautista Escobar, extraordinario programa. Le deseamos que el año 2026 esté colmado de salud para todos los venezolanos. Es el amigo Carlos Artúe. Gracias, Carlos, por tu mensaje. Doctor, las características generales de las enfermedades crónicas. ¿Qué podemos hablar de las características generales de todas? Y después vamos a enumerar cuáles son las más frecuentes en nuestro país. En las enfermedades crónicas, lo más frecuentes son las que vemos a diario, ¿no? El día a día. El día a día. La hipertensión arterial. Es sumamente frecuente. Se estima que el 30% de la población general es hipertensa. Y a medida que la persona avanza en edad, aumenta la frecuencia. Cuando la persona tiene más de 60 años, ese porcentaje sube a 50% de la población general padecen hipertensión arterial, de las más frecuentes. La insuficiencia cardíaca es sumamente frecuente, por el motivo que sea. La diabetes mellitus, la osteoartrosis. Ya la osteoartrosis es a medida que avanza en una edad, el 80% de la población padece de osteoartrosis. Es sumamente frecuente. Por aquí, bueno, abierto la presentación. Buenas noches, doctor Douglas, excelente programa. Saludo al doctor Escobar. ¿Cuál es el protocolo para la clasificación de enfermedades crónicas? Soy Rosaura Benítez, estudiante de tercer año de medicina. Saludo al doctor Escobar, extraordinario programa. Felicitaciones. Rosaura Benítez. Cada enfermedad tiene su protocolo particular. Por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿cuáles son las recomendaciones que uno le da higiénico y estética? 1, consumo bajo de sal. Normalmente una persona en promedio consume 5 o 6 gramos de sal diario. Bajarlo menos a 2 o 3 gramos, hacer una dieta hiposódica. Segundo, disminuir la actividad física. Claro, va a depender del grado de insuficiencia cardíaca que tenga el paciente. No es igual que sea muy severo, un estadio 4 a una insuficiencia cardíaca leve, estadio 1, pero disminuir la actividad física. Eso es fundamental. Muchas veces tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca y con un tratamiento full ingresan al hospital y mientras están hospitalizados, perfecto, se controlan, quedan asintomáticos. Cuando llegan a la casa enseguida regresan otra vez descompensados y es porque o no cumplen la dieta o no cumplen el reposo. Es correcto. Y las recomendaciones que se le dan. Uno cumple el tratamiento, si no cumple la dieta y el reposo, se descompensa, ¿no? Doctor, entre esas enfermedades crónicas, podemos decir que afectan más a las personas de edad o también hay enfermedades crónicas que afectan a jóvenes. Indudablemente. Bueno, son enfermedades muchísimo más frecuentes del adulto, ¿no? Es correcto. Y a medida que vamos avanzando en edad, son más frecuentes, ¿no? En los niños son mucho menos frecuentes las enfermedades crónicas. Claro, en los niños vemos las mismas enfermedades crónicas que en los adultos, pero la frecuencia es muy baja. Es correcto. En los niños diabéticos, niños hipertensos, asmáticos, pero es mucho menos frecuente que en los adultos. Me recuerdo siempre un programa que hicimos cuando hablamos de la hipertensión arterial que usted recomendó, por favor, tomen la atención a los niños. A los médicos generales, tomen la atención a los niños. El pediatra, tomen la atención a los niños. No pasen desapercibido ese signo tan importante de la hipertensión, la tensión arterial, porque a veces se obvia. Nos centramos, tiene fiebre, vamos a ver una amigdalitis, por esto la fiebre, y nos olvidamos tomarle la atención. Sí. Después cuando viene, sabemos que estamos en presencia de un niño hipertenso. Sí, y después viene con trastornos renales y un poco de cosas. Entonces la recomendación, todos los médicos, a todo niño, a todo paciente, hay que tomarle la atención. Sí, eso es algo que debería ser una norma para todos los médicos. El ginecostetra debe tomar la atención a su paciente embarazada y a su paciente que va por sus problemas ginecológicos, el traumatólogo, el pediatra. Así es. Aunque no sea desde el área de las clínicas médicas, que no sea internista, médico general, puede ser obviamente puede ser neurólogo, obviamente cardiólogo, internista, o sea todos los médicos deberían medir la atención. A su paciente. A todos los pacientes. Es obligatorio, es norma de la OMS. Sí. Así es.
Así es. Doctor, después de este barajuste de diciembre, ¿qué es lo más recomendable del examen auxiliar en el laboratorio? ¿Qué le podemos decir a un paciente mayores de 20 años que sabemos que hizo el desastre en diciembre con los alimentos, con el alcohol, con la cerveza, se olvidó de los ejercicios? ¿Qué le debemos decir lo primero cuando nos llega en el mes de enero? Hay familias que tienen ya eso bastante internalizado, ese control. Ahorita se están viendo los pacientes que van a control a la consulta, justamente por las transgresiones que hicieron en diciembre. Entonces, además de controlarle, chequearle, evaluarle su enfermedad crónica que tiene, hacerle sus exámenes de laboratorio, un perfil 20, es una de las cosas básicas. Es correcto. Y más si esos pacientes tienen problemas de hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, diabetes, hiperuricemia. Si tienen algún problema metabólico, más ligero hay que hacer los exámenes por lo menos cada 6 meses. Y si tiene un paciente que no tiene problemas metabólicos, pudiera ser cada año. Es correcto. El problema metabólico hacerlo con más frecuencia, lo hacen en el laboratorio. Y si el control con su médico de confianza. Es correcto. El otro problema es, cada paciente con enfermedad crónica debe tener su médico de cabecera, su médico de confianza, que en cualquier momento lo pueda llamar y preguntarle y lo oriente, y llevar un control con su médico, ¿no? Eso es lo ideal. Así es. Bueno, por aquí seguimos abierto la participación. Buenas noches, amigo. Un fuerte abrazo. Saludo a su invitado, el doctor Juan Bautista Escobar. Como siempre, muy bueno su programa. Es Teresa Hunda. Gracias, Teresa. Teresa, gracias por tu mensaje, por tu participación. Doctor, después de todo el barajuste de diciembre, bueno, nosotros somos como la flor del trabajo. Nos preparamos para carnaval. Dentro de un mes, ya para el 14 de febrero, estamos en carnaval. Y después de Semana Santa. Y después viene Semana Santa, vienen las vacaciones de agosto, y después nos agarra, bueno. Y los fines de semana largos. Los puentes. No podemos un puente porque, bueno. Vivo de una parranda permanente. Es verdad, entonces, pero eso, indudablemente, a los médicos, sobre todo a ustedes los internistas, que les toca lidiar, porque nos consta, son los caballitos de batalla, son los médicos que están encima, porque ustedes manejan una gran cantidad de patologías, y lo digo, los cirujanos vienen y hacen su intervención quirúrgica y a los 2 días se olvidaron de ese paciente. Párese y para su casa. El internista no, el internista batalla hasta de por vida con el paciente. Uno tiene que cargar al paciente toda la vida, ¿no? Y por eso es que ustedes se ganan el cariño, el respeto, y son los médicos que de una u otra forma se ganan el respeto, el cariño, porque como decimos nosotros cuando somos, lidian con nosotros. Lo dijo el cirujano, una apendicitis, le diagnostican su apendicitis, lo intervienen, el día siguiente lo paran, está bien, un control dentro de un mes y listo, más nunca lo veo. Pero no, el internista no, con todas esas enfermedades crónicas que acabamos de enumerar, el paciente día a día, descompensado, lo llaman en la noche, fue que ayer se echó unos palitos, ayer no se tomó la pastilla, hay tantas cosas que afectan que, bueno, hay que acudir al doctor. Sí, porque eso es así, como tú dices, una realidad. En la práctica diaria, el cirujano, el paciente, un problema quirúrgico, va a su médico cirujano, lo peor le resolver el problema y listo, no lo vemos nunca. Así es. Pero uno tiene el internista, el médico general, el médico clínico, el cardiólogo, el neumonólogo, tiene que cargar a sus pacientes toda la vida. Es verdad. ¿Qué importancia de la prevención de las enfermedades crónicas? ¿Por qué la importancia? Ahí hacemos prevención. Aparte que ya estamos frente a un paciente que ya tiene diagnosticado una enfermedad crónica. La importancia de seguir esos chequeos y esa cosa. Sí, la prevención de las enfermedades debería ser un pilar fundamental en la atención médica que uno hace a diario con los pacientes. Y lamentablemente no es así. Nos dedicamos a ser médicos principalmente curativos. El paciente va a nuestra consulta porque tiene un problema de salud, tratamos de resolvérselo, pero nos preocupamos poco por hacer prevención de las enfermedades. Y en los países desarrollados, la prevención de las enfermedades es una de las cuestiones fundamentales, porque hay un buen sistema de salud pública y un buen sistema de atención primaria, se hace mucho énfasis en la prevención de las enfermedades.
y no, el ser médico fundamentalmente preventivos y no tanto curativos. Obviamente en el curativo no va a resolver los problemas cuando están presentes, pero prevenir que aparezcan las enfermedades. Hay un viejo adagio que dice que los médicos buenos son los que previenen las enfermedades y los demás nos dedicamos a curarlas, ya que deberíamos. Bueno, la prevención. Sí, deberíamos hacer mucho énfasis en la prevención. ¿Y qué significa eso? Cuando uno en la consulta ve a un paciente que va por una osteoartrosis y es un paciente que está obeso, ¿okay? Que tiene aumento del ácido úrico, del colesterol, de los triglicéridos, deberíamos nosotros tratar esas patologías metabólicas para prevenir las complicaciones, que sería una cardiopatía isquémica, una arteriopatía. Pues es que es fundamental que el médico tenga presente eso. Debemos tratar de prevenir las enfermedades. Es correcto. Porque no la prevenimos, cuando nos va a venir con el médico ya está enfermo. Entonces ya va a caer en una enfermedad crónica. No va a quedar controlar esa enfermedad que debimos haber previsto. Es correcto. ¿Qué es lo que se hace, por ejemplo, en la prevención de cáncer de cuello uterino? El cáncer de cuello uterino, bueno, eso mata muchísimas mujeres en el mundo. Y es un cáncer altamente prevenible. Si todas las mujeres se hicieran su examen ginecológico, citología, anualmente, las mujeres no tendrían por qué morir de cáncer de cuello uterino. Es verdad. Porque es un diagnóstico de fácil acceso, se diagnostica precozmente, si el diagnóstico es precoz, se cura. O sea que, ¿qué es lo que pasa? Que no hay esa cultura, esa formación de medicina preventiva. Y debemos hacerlo, doctor. Y yo creo, bueno, usted con su experiencia, doctor, bueno, en tantos años en el ejercicio profesional, aparte de docente de pregrado, docente de posgrado, eso, ¿usted no cree que nosotros tenemos que hablar en las universidades? Bueno, aquí tenemos nuestra principal casa de estudio, la Universidad Rómulo Gallego, hablar con las autoridades de adaptación, esos pensos de estudio, medicina preventiva. Yo vi, bueno, nosotros somos egresados de la Universidad de Carabobo, medicina preventiva 1, medicina preventiva 2, medicina preventiva 3. Ese penso hay que montarlo, porque hacia allá es donde debemos ir. Que antes, bueno, donde yo me formé, me gradué de médico, que fue en la Universidad de Carabobo. Por eso, nosotros somos egresados de la Universidad de Carabobo. La medicina preventiva era fuerte. Claro, vimos medicina preventiva 1, medicina preventiva 2 y medicina preventiva 3. Sí, y la vimos ya a partir del cuarto semestre, quinto semestre empezamos a ver las medicinas preventivas, que era la que nos enseñaba, bueno, eso va a salir, rescatar tiempo al paciente, formar tiempo, que sea útil a la sociedad, no evitar que fuera después una carga a la sociedad. Aquí vemos que aquí vamos más a la medicina curativa, que, bueno, lamentablemente es costosa. El sistema de salud a veces no funciona. Lamentablemente lo decimos sin ánimo, a veces no tenemos laboratorio en el hospital, a veces no tenemos el rayo X en el hospital, no tenemos el ecosonograma, mucho menos resonancia, tomografía. Es decir, por eso el médico clínico, me recuerdo que nosotros que somos egresados de la Universidad de Carabobo nos exigían la clínica, formar médico clínico, olvídese, diagnostique, toque, huela, palpe, percuta, ausculte. Así era que nos decían a nosotros para formarnos de médicos. Toque el paciente. Toque, agárrelo, no le dé miedo, toque, huélalo, tiene que olerlo. Es que así la medicina, uno como clínico, y lo que lamentablemente, siempre digo lamentablemente, porque en el mundo moderno, la medicina clínica, la tecnología, se ha ido dejando de lado. La gente, los médicos, prefieren una resonancia magnética, una tomografía, un examen paraclínico, antes de hablar con el paciente, antes de tocar la y historia del paciente, la historia clínica. De dónde viene, dónde naciste, cuál es tu antecedente, qué fue tu papá, de qué murió tu papá, o qué enfermedad tiene tu papá, tu mamá. En la clínica, es más, con la historia, nos enseñan que con la historia, ya cuando empezás a hacer tu historia, ya tenías un diagnóstico presuntivo. Fíjese, ahorita, doctor, y lo digo de verdad, esto no es nuestro colega, apenas un dolor abdominal, eco abdominal, anda a hacerte un eco y no tocas al paciente, no lo interrogan, ni siquiera pregunta, ¿qué cenaste anoche?
Ah, bueno, me comí un plato de caraota con chinchurria y morcilla. Ah, bueno, tiene una colonopatía inflamatoria, aquí tiene un problema. Vamos a tocarte, ya tallado fiel. No, doctor, directo a un ecosonograma, directo a una tomografía. Y lo costoso, ahorita una tomografía en los centros, bueno, en el colegio médico hacen lo más barato son $70. Una resonancia. Entonces, se nos ha olvidado la clínica. Y es por eso que yo creo, y yo sé que usted hace énfasis con los alumnos porque nos lo dicen, de pregrado y posgrado, la clínica. Y lo bonito de ese clínico mire, que lo que pensé era, cuando el examen de laboratorio te reporta, o el estudio para clínico te reporta, que lo que tú pensaste era en una satisfacción, no gastó los reales, di con el diagnóstico, y ese es tu récord, pues. Yo insisto mucho con mis alumnos, tanto de pregrado como posgrado, de que la historia clínica, es el arte, insustituible. la tecnología, eso es insustituible. Eso no se puede, no debería perderse. Y lamentablemente con la inteligencia artificial Bueno. actual, que eso está en boga, va a llegar el momento que no vamos a tocar al paciente. Le vamos a dar al paciente una hoja, escriba ahí todo lo que usted se siente, introdúzcalo ahí. Entonces el programa nos va a decir el diagnóstico y lo que hay que hacer. No va a llegar y no vamos a tocar al paciente. Bueno, eso es peligroso. De hecho, la Federación Médica Venezolana tiene una ponencia este año en la discusión de la inteligencia artificial, porque jamás puede sustituir al médico. Y lo triste es esto, que esto ya, bueno, es un manejo, dime, y te dan un diagnóstico, te dice, y la gente cree. Por eso, no todo lo que se dice en las redes tenemos que seguir haciendo, los médicos tenemos que hacernos indispensables. Douglas, y es que la inteligencia artificial jamás va a sustituir al cerebro humano. Así es. Porque en realidad la inteligencia no es tan inteligente, porque eso no medita, no razona. Simplemente es una programación que introduce en un sistema donde en base a los datos que usted le aporte le va a dar una información. Es correcto. Pero no es capaz de meditar, de pensar, de razonar, aunque de cierta forma pudieran poderlo razonar, pero no, jamás va a poder sustituir al cerebro humano, la inteligencia artificial. Por aquí, bueno, abierto la participación. Buenas noches, doctor Douglas, excelente programa. Saludos al doctor Escobar. Las enfermedades inmunológicas son tomadas como hereditarias y pueden ser crónicas. Es Carmen Ayala de la Morena. Muchas gracias, señora Carmen. Bueno, las enfermedades, prácticamente yo digo que todas tienen una predisposición. Contribuyente a las enfermedades. Es correcto. Bueno, por aquí seguimos abiertos. Buenas noches, excelente programa. Saludos al doctor diabético, la hemoglobina glicosilada o la curva de tolerancia de glucosa. Carlos Pereira de Las Mercedes. Eso depende de cada paciente diabético. La curva de tolerancia glucosada se hace solamente cuando se va a hacer el diagnóstico. Un paciente que no es conocido diabético presenta un aumento de glicemia, una hiperglicemia que no llega al rango diabético. Entonces uno, para saber si es diabético o no, le hace una curva de tolerancia glucosada, lo somete a una sobrecarga de glucosa y depende cómo reaccione ese organismo ante la sobrecarga, uno diagnostica si es diabético o no. Esa es la curva de tolerancia glucosada. La hemoglobina glicosilada lo que le permite a uno es saber cuánto tiempo de evolución tiene más o menos esa diabetes. Porque la hemoglobina glicosilada, que es la glicosilación de la hemoglobina, se fijan moléculas de glucosa en la hemoglobina, eso sube cuando ya el paciente tiene más de 3 meses con la hiperglicemia. Entonces, si está alto es porque ya es un paciente que ya tiene más de 3 meses con la enfermedad, ¿no? Pero habitualmente usamos es como control la glicemia, ¿no?
Es más, el control diario debe ser ese también, es decir, sobre todo los insulinodependientes. De hecho, hay pacientes que tienen su glucómetro, ellos mismos deberían hacerse su glicemia capilar de rutina, ¿no? Así es. Doctor, cuando nosotros estamos en presencia de esos pacientes que de una u otra forma no tienen la formación o la cultura, que son muy propensos a que se tomen pastillas. Lo voy a decir por un hermano mío. Un hermano le dio un SB y era hipertenso. No, él decía que él se sentía bien, que para que ese poco de pastillas que le mandaban, que ese poco le dio, menor que yo, por cierto, mi hermano José Luis Chelique, menor que yo, no le paró, entonces le dio un SB. Gracias a Dios fue isquémico, pero mal controlado. Todavía seguimos peleando porque él sigue diciendo que él se siente bien. Y ha mejorado igualmente, pero... Eso es lo que te decía al comienzo. Cuando uno como médico, la primera misión fundamental en estos pacientes con enfermedad crónica es lograr que acepten la enfermedad. Es correcto. Segundo, lograr que se controlen con medicamentos y sus medidas higiénico y estéticas. Cuando el paciente no le gusta, el paciente no toma medicamentos y no cumplen dieta, pero es que yo me siento bien, ¿para qué voy a hacer tratamiento? Así es. La glicemia por las nubes, el colesterol, los triglicéridos, la tensión, y cuando viene con eso. Por el hecho que se sienten bien, creen que están bien o se niegan a someterse a un tratamiento, entonces vienen las complicaciones. Se establece la enfermedad. Doctor, ¿qué opina usted de la medicina homeopática? Que la gente, bueno, eso está en boga también por la situación país, la situación hay gente que, mira, tómate el cogollo de mango que eso te va a bajar el azúcar. Tómate, hay uno que le llaman hasta acetaminofén para quitarte el aumento de temperatura o la cefalea. Y ellos recurren a esas plantas y son reacios a tomar la parte farmacológica. Sí, lo estamos viendo con bastante frecuencia la fitoterapia. Los pacientes, cualquier planta que les recomienden, cogollo de mango, cogollo de guayaba, el orégano orejón, hierbabuena, hierbamora, rompepiedra, y está demostrado que esos productos sí tienen principio activo. Es correcto. Que habitualmente uno como el médico clínico tradicional no los conoce ni los usa, pero está demostrado que sí es importante cuando uno tiene estos pacientes con alguna enfermedad, alguna complicación de las enfermedades crónicas, saber qué productos naturales, fitógenos tomó. Y hay que omitirlos, por lo menos hasta que uno logre controlar el paciente, porque sí tienen su efecto. Así es. Lo que pasa es que es un otro mundo esta medicina. A mí no es el manejo de uno. Claro, a mí me ha tocado muchos pacientes que me dicen, no, doctor, yo me tomo esto. Y yo le digo, tienes razón, porque la mayoría de los medicamentos salen de las plantas. La gran mayoría, pero ahí donde yo le digo, pero yo no sé en esa tacita cuántos miligramos le estás metiendo, ni sé el principio activo y tampoco sé cada cuántas horas, porque yo te estoy mandando este medicamento que te estoy diciendo tantos miligramos cada 8 horas por tantos días. En cambio, tú me estás diciendo que tú te controlas eso con esto y escapa de nosotros, pues. Pero a ese hemos recurrido, sobre todo en la época de pandemia. No, y si tiene ese efecto. Sí. De hecho, la naturaleza es tan sabia que los principios activos de los medicamentos que usamos en la vida diaria están en las plantas. Así es. Lo que pasa es que hoy en día con la tecnología ya son sintéticos y tienen otro procedimiento para fabricarlos. Por eso hay que tener cuidado cuando el paciente mezcla el tratamiento farmacológico con esos fitógenos. Así es, bueno, por aquí incluyen los que producen aborto, no tienen para abortar. ¿Sí? Es correcto, sí. Ya. Y son efectivos, demostrados que sí abortan. Muy buenas noches, doctor González. Saludo al doctor Escobar. Tengo una culebrilla. Me han mandado Comprove inyectado, me han mandado analgésico, antiinflamatorio y no mejoro. ¿Es verdad que tengo que rezármela y con hierbamora y rezo, será que mejoro? Pregúntele al doctor Escobar, por favor, se lo agradezco.
Juan Carlos Rodríguez de Casco Central. Bueno, ahí tienes algo de lo que... La pregunta es interesante porque eso es frecuente en la práctica diaria. La culebrilla, el famoso, algunos llaman herpes zóster, el nombre popular coloquial es culebrilla, eso es producido por un virus, el de la varicela zóster. Todas las personas que en algún momento dado sufrieron varicela o lechina, es correcto. ¿okay? Ese virus se queda viviendo en las raíces de los nervios y cuando en algún momento de la vida va a un mecanismo de defensa, se activa el virus y produce la inflamación de la raíz nerviosa y sigue todo el trayecto del nervio. Y aparecen esas ampollas, ¿verdad? Que luego hasta se pueden ulcerar. Esa es la famosa culebrilla. Dice que no ha mejorado, pero hay que ver qué es lo que pasa allí. Porque en la fase aguda, el paciente debe tomar aciclovir, un antiviral, aciclovir, un antiviral, tanto tomado como tópico, antiinflamatorio, y si se infecta secundariamente, usar antibióticos. Y eso la parte aguda, generalmente en 10 o 12 días mejora. ¿Cuál es el problema? Que con frecuencia queda una neuralgia posherpética, que puede durar meses. Un dolor intenso en el trayecto del nervio, con un corrientazo, con un ardor. Entonces hay que usar neuromoduladores, gabapentina, pregabalina, oscarbazepina, para controlarlo. Yo lo que hago es que de entrada de esos pacientes, de una vez como profiláctico, le doy el neuromodulador. Qué bueno. Y generalmente no me queda con neuralgia. Generalmente no tiene que acudir, cuando haga que el doctor Escobar, no tienen que ir al rezandero. Porque ellos van al rezandero cuando entonces van para que el doctor Douglas no lo curó bien, y entonces van para el rezandero, que el mismo sistema inmune ya tiene hasta un mecanismo de defensa, pero entonces la gloria se lo llevó al rezandero porque me curó fue el rezandero después. No, está demostrado que la hierbabuena sí hace efecto. Indudablemente. Y hay pacientes que mejoran con las oraciones. Ahora no sé mejorar con la oración o con la hierbabuena, pero sí mejoran. Que dice que mejoran. Pero el problema es, Douglas, que en todas estas, los mecanismos de defensa del ser humano tienen mucho que ver con la mente. Un paciente estresado, angustiado, nervioso, con actitud negativa ante todas las cosas, los mecanismos de defensa disminuyen, está demostrado. Así es. Y cuando el paciente cambia esa mentalidad, una mente positiva, de lucha, de superarse, mejora. A veces puede mejorar solamente con cambiar la expectativa, como ve la cosa. Es correcto, y por eso, bueno, tenemos la fe y la esperanza, siempre es igual, y lo digo con mucho respeto aquí a nuestros queridos televidentes. Usted le tiene a su médico, de verdad, y no porque esté el doctor Escobar. ¿Cuánta gente me dice a mí, el doctor Escobar no me cura nada más con verme? Bueno, porque le tiene fe, porque cada vez que ha acudido lo trata con respeto, cada vez que acude a la consulta en el hospital y en el privado le da la mano, lo toca, lo percute, lo oculta, bueno, hace todo lo que debemos hacer los médicos y aparte de eso hace un buen diagnóstico, el tratamiento es eficaz, la gente se siente bien. El problema que tenemos ahora, doctor, y lo digo de verdad, y usted va al hospital, doctor, y cuando vamos a la emergencia, nuestros colegas muchachos andan con el celular en la mano, les pasa por el lado, ¿qué tienes tú? ¿A qué viniste tú? Cuestiones así, que se ha perdido la relación médico-paciente y eso hace que usted se aleje de su médico. El médico que da la mano, el médico que toca, que percuta, que huele, que conversa, que oye, ese es un médico que va a captar a ese paciente siempre y la gente sea agradada. Se ha perdido esa entrega al servicio de la humanidad. Y por eso está pasando en Chile, doctor, que la ministra de Chile manifestó que gracias a los médicos venezolanos la salud en Chile avanzó una década, 10 años. ¿Por qué? Y los chilenos se quieren ver con el médico venezolano, porque el médico venezolano tiene esa escuela. A nivel en Latinoamérica se dice que el médico venezolano es muy afectuoso, entregado. Y lo último, doctor, aquí tiene mi tarjetita, aquí está mi número de teléfono, llámame a la hora que quiera. En otros países el médico está aquí, el paciente está allá abajo. Sí. Un distanciamiento. Y la computadora nos separa. El médico soy yo.
no hay esa empatía, esa relación médico. Y lo otro, doctor, cuando le da la mano, cuando se va, toma, aquí está mi teléfono, llámame a la hora que sea, o al contrario, usted se queda preocupado, yo sé que usted se queda preocupado por su paciente, y el día siguiente llama al familiar, lo llama, mira, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo te sentiste? Y eso agrada y eso alegra, pues. Que eso lo tenemos gracias a la medicina venezolana. Sí. Bueno, doctor, estamos cerca de la hora, ya se nos está cumpliendo, sí, 7:57. Ese mensaje, doctor, a las enfermedades crónicas, lo que debemos hacer empezando el año, ya no digo perfil 20, vamos a hacernos el perfil 20, vamos a hacernos nuestro examen de orina, vamos a hacernos nuestro examen de ese, los laboratorios básicos, acudir a su médico de confianza, en los ambulatorios, vaya a los ambulatorios, hay unos médicos formados y egresados en nuestras universidades. ¿Qué mensaje le podemos dar, doctor, en estos minutos que nos Aquí tenemos todavía esa ventaja, Douglas, de que el paciente puede tener su médico de confianza. Usted lo puede llamar a la hora que usted quiera. Eso es lo recomendable. Así es. Y que sea de su entera confianza. En los países desarrollados no es así. Usted va al médico y lo atiende el que esté allí en ese momento. Claro, hay un sistema intercomunicado de información de que usted lo ve un paciente ahorita en Nueva York, ¿verdad? Y lo ven después en YouTube y que él se mete en la web y enseguida tiene la historia del paciente. Así es. Pero esa atención personalizada no existe. En cambio, aquí usted puede tener su médico de confianza, que usted lo llama ahora que usted quiera. La recomendación es esta, que tenga su médico de confianza, que se sometan al tratamiento farmacológico, a las medidas higiénico-dietéticas que le recomiende su médico. Aceptar que es una enfermedad por largo tiempo y comenzamos bien el año con esta extraordinaria información. De verdad que nos alegramos. Queda abierta una invitación porque el doctor Escobar para nosotros es nuestro permanente invitado. El doctor Escobar es nuestro permanente invitado. Comenzamos bien este año, nuestro primer programa. Los invitamos para el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a conversar de neurocirugía. El doctor Barbeta. El doctor Barbeta es el invitado para el próximo miércoles. Neurocirujano. Vamos a hablar con el neurocirujano, el doctor Barbeta. Ya conversamos, me dijo, doctor, quiero ir el miércoles que viene. El tema me está hablando de pacientes traumatizados, pero me dijo, afinamos el programa, pero ya estamos invitados para el próximo miércoles. Viene el doctor Barbeta, neurocirujano. Gracias a ustedes por la sintonía, gracias por los mensajes. Este programa llegó a ustedes gracias a la señal de Siembra TV, su canal, el canal preferido de toda la televisión regional. Gracias al doctor Pedro Luque, gracias al licenciado Ángel Requena en la gerencia general, gracias a Ángel Ochoa en el control máster y sonido, gracias al doctor Juan Bautista Escobar por acompañarnos nuevamente en el programa, y lo invitamos para el próximo miércoles a un nuevo programa de Salud y Municipio con el doctor Barbeta. Que tengan todos una feliz, bendecida noche, y recuerden, Dios premia la constancia, Dios premia la perseverancia. Feliz y bendecida noche. Presentado a nombre de
Grupo Pimaca, cada cliente es especial. Por eso queremos que te sientas bienvenido. Un buen café, una sonrisa y la mejor disposición de ayudarte en todo lo que necesites, acompañándote en cada paso, con asesoría personalizada y la mejor atención. Y porque los pequeños detalles importan, siempre te llevas algo más que tu compra. Una experiencia que te hará volver. Hola, te invito a ver aquí en Siembra TV, en el canal 7, el programa Etiqueta. A continuación, espacio publicitario. Siembra TV, más cerca de ti. Nuestra fibra, tu mayor logro. Nuestra conexión, tu reunión con amigos. Nuestra velocidad,